La Vega, la finca familiar donde nació Reinaldo Herrera, considerada la casa habitada más longeva del continente americano. Y sí que hay razón para decirlo. La hacienda La Vega, establecida en 1590 como una finca productora de caña de azúcar, una de las haciendas más antiguas de Venezuela, que data de la época de la colonia en el Valle de Caracas. En su apogeo llegó a tener más de 1500 hectáreas. Y que su padre, Reinaldo Herrera Uslar, heredó de su padre esa misma hacienda, a donde llegarían invitados famosos. Salvador Dalí se paseó por sus grandes camellones. Christian Dior y hasta la princesa Margarita llegó a estar en la hacienda. Y que en la década de los años 70 fue declarada Monumento Histórico de Venezuela. Y donde doña Mimi Guevara, la madre de Reinaldo, y también musa y clienta de Christian Dior, se codeaba exhibiendo aquellos vestidos creados por el mismísimo Christian Dior, traídos de París, y que hoy en día se encuentran en el fondo museo dedicado al diseñador en París. Así que Reinaldo nunca fue una sombra, tenía luz y luz propia. En la década de los años 60, cuando el mundo se balanceaba entre revoluciones sociales y la efervescencia cultural que pedía cambios, surgía la leyenda de un venezolano cuyo nombre resonaba en los círculos más exclusivos de Europa y América. Ese era Reinaldo Herrera, hijo del aristócrata Reinaldo Herrera Uslar, marqués de la Torre Casa, y de Mimi Herrera Uslar. Así que desde niño su vida estuvo marcada por el lujo y la exclusividad de su nacimiento. A lo largo de los años se convirtió en editor de Vanity Fair y fue el responsable de la codiciada lista internacional de las mejores vestidas del mundo, que en la era antes del internet servía como el estándar primario para conocer. Fue precisamente en una de esas listas, en 1971, donde su esposa, Carolina Herrera, fue destacada por primera vez. La entrada en el listado marcó el inicio de la icónica carrera de la diseñadora en la moda. Así que es de entender que detrás del éxito de Carolina Herrera estuvo siempre enmarcado Reinaldo. Era un tipo tan galante que incluso con su carisma, antes de casarse con Carolina Herrera, había tenido una relación amorosa con Atina Líbanos, la exmujer de Aristóteles Onassis. Pero quien cautivó su corazón sería Carolina. Así que la historia de amor entre Carolina y Reinaldo Herrera se remonta a su natal Caracas, Venezuela. Por aquellos años, finales de los 60, Caracas en Venezuela era una ciudad en pleno auge. El petróleo fluía, la modernidad se abría paso entre las calles empedradas y la élite venezolana vivía en un mundo de lujos y fiestas interminables. Fue en ese escenario donde nacía una de las historias de amor más apasionadas y trágicas, y a la vez bendecidas de la alta sociedad venezolana. Reinaldo Herrera y Carolina, dos jóvenes aristócratas cuyos destinos se enlazaron de la manera más inesperada. Carolina era de apellido Pacanis, su padre, un oficial de la Fuerza Aérea, y su madre, María Cristina Niño Pacios, fue una de las primeras mujeres gobernadoras en Caracas, Venezuela. Así que tanto Carolina como él, Reinaldo, venían de familias acomodadas. María Carolina ya venía de un matrimonio fracasado, ya que se había casado a los 18 años con Guillermo Bárenes y había tenido 2 hijas con él. Lamentablemente aquel matrimonio se hizo cenizas y para 1964 ya estaba divorciada. Así que con 24 años, 2 hijas y un divorcio, María Carolina Pacanis no se dio por vencida.
sino que siguió adelante en su vida. Y como el amor no conoce de circunstancias, ni de tiempos, y mucho menos de pasados dolorosos, aquel aristócrata, Reinaldo Herrera, hijo de un marqués y de una política de la alta sociedad, no le importó que aquella mujer fuese divorciada y con 2 hijos. Se enamoró perdidamente. Aquel corazón roto de un primer matrimonio y aquella negativa de volver a creer en los hombres. Ella era una modelo excepcional que trabajaba para la firma Pucci. Reinaldo no solamente amaba a María Carolina, sino que abrazó a sus hijas como propias, a Mercedita y a Ana Luisa. Y en 1969 se casaban solemnemente ante cientos de invitados. Ella adoptó el apellido de él, Herrera, y posteriormente Herrera se convirtió en un sello de la elegancia global y de la unión de una pareja que se convertiría en un ícono de la moda y el glamour global. Juntos tuvieron 2 hijas, Carolina Adriana y a Patricia Cristina, para sumar al hogar 4 lindas chicas, Merceditas y Ana Luisa, hijas de la diseñadora de su primer matrimonio. Así que Reinaldo siempre estuvo rodeado de mujeres. Y en 1980, tanto Carolina, él y sus hijas se mudaron a la ciudad de Nueva York, donde construyeron un imperio de sofisticación y se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la ciudad. Carolina y Reinaldo cumplirían en 2025 57 años de casados. Pero lamentablemente aquello nunca se concretó, porque Reinaldo Herrera, el artífice del imperio de Carolina Herrera, se iba de este mundo a los 91 años en su mansión de Nueva York, y donde sería la venezolana experta en moda quien daría a conocer la trágica noticia. Titina Pensini, íntima amiga del matrimonio, develó la triste noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en donde aparecían los 3: Reinaldo, Carolina y Titina. Así que literal, sería aquel hombre que ejerció un papel fundamental en los primeros años de carrera de la diseñadora Carolina Herrera, gracias a que él era el privilegiado y era quien tenía la agenda de los contactos que a la postre le abrieron las puertas a su mujer, no solamente en el jet set internacional, sino que la conectó con figuras como Andy Warhol, Jacqueline Kennedy, y el resto es historia. El respaldo a su esposa fue crucial para la consolidación de la firma Carolina Herrera, con una C y una H, hoy sinónimo de alto lujo. En cuanto a Reinaldo, su papel como editor de Vanity Fair le permitió desarrollar una diplomacia periodística sin igual, consiguiendo entrevistas con líderes internacionales como Yasser Arafat, Manuel Noriega o cualquier del mundo. Carolina y Reinaldo juntos se convirtieron en el power couple de la Gran Manzana. Se movían con soltura en las recepciones reales y las exclusivas fiestas de Estudio 54, una antigua y popular discoteca de Broadway. Acudían a las inauguraciones de la MoMA y a la gala del Met, mientras cultivaba amistades con figuras de la realeza europea como los Rockefeller, Jackie Kennedy, Robert Mapplethorpe, Oscar de la Renta y Anna Wintour. También se relacionaban con un grupo de la industria de la moda que incluían a Nan Kemper y hasta los famosos Carroll y Milton Petrier. Nunca fueron políticos, pero sí se criaron en la famosa Venezuela saudí. Eran los tiempos en que ellos crecieron de la Caracas cosmopolita, que tenía los mejores restaurantes franceses de la región.
el bolívar estaba al mismo nivel que el dólar. La economía y la política no les gustaba nada y la gente no tocaba esos temas, y mucho menos a Reinaldo y a Carolina. Sin embargo, con el paso de los años, la pareja decidió hablar y en 2017 el matrimonio Herrera criticó públicamente algunas políticas del gobierno, especialmente luego de que perdiera Reinaldo a un sobrino en un hecho confuso. Así que aquella pareja que tenía su hogar en el Upper East Side de Nueva York, ese hogar decorado con obras de Dalí y retratos suyos del legendario fotógrafo Robert Mapplethorpe. Aquel matrimonio, Reinaldo y Carolina, que organizaba cenas con personalidades de la política y el arte. Hasta la familia Kennedy llegó allá. Hasta la infanta Elena era recibida. Y cómo olvidar aquellos recibimientos que le hacían a la princesa Margarita de Inglaterra en su casa. Aunque debido a que cada hija había tomado su vuelo y vivían en distintas partes del mundo, la pareja prácticamente pasaba en su gran mansión acompañados de sus dos perros, Gaspar, un poodle, y Marcus, un boxer. El interior de la casa siempre tenía colores vivos, porque a Carolina nunca le gustó un beige o blanco tan simple, sino un rojo, porque como ella misma decía, tenía la sensación siempre de sentirse viva, y que más que un color rojo, sí, rojo, solemne, y el dorado. Por fuera, la casa era la típica brownstone, una estructura típica neoyorquina de ladrillo marrón, y contaba con 3 pisos de pura elegancia, eso sí. Su color favorito, el frambuesa, como muchos podrían decir, aunque parecían rojas las paredes, al igual que las alfombras y también los muebles. La casa también tenía un gran jardín verde con plantas, donde se destacaban una estatua que consiguió Reinaldo en una tienda de antigüedades en Connecticut. Sin embargo, en su comedor habitan colores más suaves, como el manteca amarillo y el verde manzana claro, porque el espíritu de la diseñadora sigue intacto. Las puertas blancas francesas para el comedor le ofrecen a cada invitado a pasar un rato al gran patio verde. Total, era una casa colorida, llena de vida, pero que lamentablemente ahora se ha opacado, sí, opaca, con la pérdida de su mitad más uno, Reinaldo Herrera, ese mismo que tanto amó, que tomó su apellido, Herrera, y lo llevó, como dice el sacerdote en la boda, hasta que la partida lo separe. Pero estamos seguros que Carolina conservará su apellido. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. La Hacienda La Vega, lugar donde nacía Reinaldo Herrera hace más de 91 años, fundada en 1590, y en su apogeo llegó a tener más de 1500 hectáreas de terreno que iban desde el Junquito hasta el Paraíso, pero con el paso de los siglos
y la modernización de la ciudad de Caracas, el tamaño se redujo considerablemente. La primera casa que se estableció en el lugar inicialmente fue usada como una barraca, que luego fue transformada en una vivienda colonial, grande y espaciosa, con ventanales inmensos. La hacienda cambió de propietario sucesivamente, y uno de sus dueños, el más ilustre, fue la familia Tovar, quien recibieron en el sitio a Simón Bolívar en 1827. Los Tovar habían recibido la propiedad en el siglo XVII y en 1867 se encontraban parcialmente deteriorada toda la propiedad y las casas. En 1899 la hacienda es comprada por Jorge Uslar, nieto del héroe de la independencia venezolana, un alemán, Johann von Uslar, que se quitó el von y se dejó Uslar, la familia, quien a su vez fue el bisabuelo de nada más y nada menos de Reinaldo Herrera, quien la compró tras un acuerdo con el Banco de Caracas y emprendió el trabajo de reconstrucción. En el siglo XX la hacienda fue tomada en cuenta como uno de los probables lugares donde se establecería el Country Club de Caracas, uno de los lugares más glamurosos donde iba la gente más acaudalada. Lamentablemente la idea fue desechada por sus dueños, que prefirieron conservar el lugar antes de convertirlo en un local. Posteriormente, el espacio fue usado para hacer eventos de moda y reuniones sociales. Entre los invitados destacaron famosos como la princesa Margarita y hasta el príncipe Carlos del Reino Unido. La diseñadora de moda venezolana Carolina Herrera, esposa de Reinaldo Herrera Guevara, hijo de Reinaldo Herrera Uslar, vivió en el lugar por algunos años. Por eso Reinaldo era conocido como un chico que nació en cuna de oro, con barrotes dorados. La madre de Reinaldo había sido la primera mujer gobernadora de Caracas, un hito demostrando que había mujeres libres en Latinoamérica. Bueno, ahí estaba la madre de Reinaldo, doña Mimi. Así que literalmente Reinaldo era un socialité desde su nacimiento, a escala mundial, que quizá algo a la sombra de su mujer, sí, pero la verdad es que él, a diferencia de ella, edificó un legado. Y es que don Reinaldo Herrera Uslar y doña Mimi Guevara parió a sus 3 hijos en la hacienda, en una de las 65 habitaciones. Cuando tenía 33 años empezó su trayectoria como entrevistador en la primera etapa del éxito, el programa venezolano Buenos Días. Ahí apareció como periodista. Sin embargo, desde el año 1969, cuando se casaba con Carolina, vivieron la década esplendorosa de los 70 en Caracas. Glamour, riquezas a borbotones. Clase media y alta venezolana disfrutaba de un estilo de vida opulento, con acceso a bienes de consumo importados, automóviles de lujos y una creciente cultura del consumo. Y eso lo dejaba plasmado para la historia Eduardo Galeano en su libro Las Venas de América Latina, donde narraba la historia de la Venezuela saudí y la opulenta vida que dio el petróleo a sus habitantes en una época. Pero se fueron a Nueva York en 1980, fundaron la marca Carolina Herrera y desde entonces no dejaron de cosechar éxitos, incluyendo comprándose una mansión en el Upper East Side. Más tarde, regresaría en 2003 a Venezuela Reinaldo. Fue la última vez que regresó y dijo: no la encontré fea, sino deteriorada. Es otro país prácticamente. Y es que el éxito literalmente que alcanzaron los Herreras provenía de los contactos, frutos de la posición alta social que tenía Reinaldo en la sociedad, en el jet set caraqueño. Con eso abrió puertas a su mujer.
pero él jamás trabajó en la empresa de Carolina. Si bien ella le nombró padrino de todas sus colecciones de moda, un campo en el que él también sabía moverse. De ahí que para la revista Vanity Fair era familiar de uno de los propietarios, llegase a ser quien elaborase en la era predigital la lista de las mujeres mejor vestidas internacionalmente. Literal, él era un tipo de gustos innatos. Así que cuando Carolina tenía 42 años ya era abuela, que la habían hecho abuela las hijas de su primer matrimonio. Amiguísimo de Bianca Jagger, de Andy Warhol y de toda la tropa de la discoteca Estudio 54. De sus hijas menores, Carolina y Patricia, cada una le dieron 3 nietos. De las 4 hijas de la diseñadora, solo una de ellas es la más conocida, ya que es el rostro de la compañía en uno de sus artículos más vendidos, los perfumes, y como su madre se convirtió en una referencia de moda y buen gusto. Hace ya más de 20 años se convirtió en la directora creativa de la división de fragancia de la marca. Sí, esa es Carolina Adriana Herrera. Carolina solo hace algunos años se divorció del torero español Miguel Báez, con quien tuvo a sus hijos, Olimpia, Miguel y Atalanta. Después se le relacionó con empresarios como uno argentino llamado Francisco Bosch. Así que las primeras 2 hijas o las hijas mayores de Carolina Herrera han tenido un perfil muy bajo. No se sabe mucho de sus vidas personales, pero tampoco es que nunca las hayamos puesto, pues a pesar de no formar parte de la empresa de su madre, sí forman parte de la familia y por ende han sido captadas en algunos retratos familiares. Pero las que sí se han robado siempre el show han sido Carolina Adriana y Patricia Cristina. Curiosamente, ahora que Reinaldo Herrera ha perecido a los 91 años, trae a memoria una vieja anécdota, que fue marqués de Torrecasa durante 17 años, un título nobiliario creado por el rey Felipe V en 1722 y que tenía su padre, don Reinaldo Herrera Usler, a quien le heredó aquel título en 1975. Sin embargo, Reinaldo Herrera fue marqués hasta el 92, cuando un juzgado de España revocó la orden en la que se entregaba el título y mandaba a expedir una carta en la que se nombraba marqués a otra persona, por el simple hecho de que no había tenido hijos varones y por tanto no podía heredar el título. Así que se lo quitaron, pero eso a él no le importó. ¿Por qué? ¿Qué mejor título de padre y qué mejor título de esposo que el que ha tenido en la vida Reinaldo? O el que tuvo en verbo pasado, porque ya pereció. Porque el verdadero título que tuvo fue Herrera, y ese nadie se lo quitará. ¿O quién, cuando tenga un perfume de Carolina Herrera en la mano, no se acordará del apellido Herrera? Bueno, literal, ese fue el legado que dejó. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.